Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy, estoy muy agradecida por la invitación que recibí desde hace más o menos 2 meses para participar de este momento que pienso que es uno de los momentos más importantes que he vivido hace mucho tiempo, porque me siento feliz de estar en este auditorio, en esta universidad donde he sido docente hace muchos años en la Facultad de Derecho, pero también me siento feliz de poder hablar de derechos laborales, en específico de las empleadas del servicio doméstico, un día como hoy, en el que también hay unas mujeres muy importantes que desde ayer están haciendo valer sus derechos, y son las madres comunitarias. Madres comunitarias que se dedican al cuidado de los niños, muchas veces de muchas de las empleadas de servicio doméstico, que para irse a trabajar a las casas de familia tienen que dejar a sus niños en cuidado de estas madres comunitarias. Madres comunitarias a quienes el derecho no les reconoce la seguridad social, no les reconoce ningún tipo de garantía laboral, y que en este momento histórico están adelantando luchas importantes tendientes a obtener el pago de los derechos laborales mínimos y las afiliaciones a la seguridad social. Y por eso en el día de hoy también de manera muy especial me convoca el saber que hay ese grupo de mujeres en quienes también tenemos que pensar, en quienes también tenemos que preocuparnos y reflexionar en procura de que sus derechos laborales también sean protegidos. Voy a concentrarme en el día de hoy, entonces, como se me ha propuesto, por hablar de la legislación de las empleadas del servicio doméstico, y como se supone que de todos los que estamos aquí, pues entonces yo soy la abogada, la profesora y la magistrada, se supone que es a mí a la que me corresponde hablar de la ley, pero es muy difícil para mí hablar de la ley y no hablar de la vida real, sabiendo que como juez me toca conocer día a día los casos reales en los que no se cumple la ley. Entonces tampoco me es fácil hablar de la ley sin contar casos reales. Y esa es, creo, la mejor manera como puedo explicar el tema. Lo primero que debo entonces señalar es que, de acuerdo con la ley, en nuestro ordenamiento jurídico, las empleadas del servicio doméstico son consideradas trabajadoras, y como trabajadoras se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido, independientemente de que sean trabajadoras internas, es decir, aquellas que viven en las casas donde trabajan y allí se alimentan y allí duermen durante toda la semana, también en el caso de las trabajadoras de servicio por días, se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo, porque son personas regidas por contrato de trabajo. Lo segundo que debo señalar es que las formas como se hacen los contratos de trabajo para todos los trabajadores son de 2 clases. Hay contratos de trabajo a término indefinido, pero también hay contratos de trabajo a término fijo. Los contratos de trabajo a término indefinido por lo general son verbales, y por eso casi siempre, en la mayoría de los casos, los contratos de trabajo con las empleadas del servicio doméstico se hacen de manera verbal, y en consecuencia, por ese solo hecho, ya son contratos de trabajo a término indefinido. En tercer lugar, debo precisar que, como se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo, tienen entonces el derecho a un salario o a una remuneración, y ese salario no puede de ninguna manera ser inferior al salario mínimo legal. Lo que pasa es que en nuestro país está consagrada la posibilidad en el artículo 129 del Código Sustantivo el que parte del trabajo se pague en especie y parte del trabajo sea en dinero. Eso se consagra no solo para las empleadas del servicio doméstico, sino para todos los trabajadores en especial, en todos los trabajadores en general digo. Lo importante es que, de acuerdo con la ley, solo un 70% debe ser en efectivo y un 30% en especie. No es posible que más del 30% sea en especie. En cuarto lugar,
Las empleadas del servicio doméstico, como trabajadoras que son, tienen derecho a que se les paguen las cesantías. Las cesantías están consagradas en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, y el derecho al pago de cesantías debe ser, según la ley, no un pago que se haga cada 6 meses o cada año, sino que el derecho al pago de cesantías debe ser consignándose anualmente en un fondo de cesantías, de acuerdo a como lo establece el artículo 99 de la Ley 50 del 90. Esa finalidad de que se les consigne en un fondo de cesantías, como a todos los trabajadores, va dirigido a que las empleadas del servicio no cojan este dinero cada año, sino que el día que el contrato termine, tengan allí depositadas las cesantías, acumuladas y juntas, para que cuando el contrato termine estén allí. También consagra la ley que las empleadas del servicio tienen derecho a los intereses a las cesantías que se les deben pagar en el mes de enero de cada año y que consiste en el 12% del valor de las cesantías. También tienen derecho a las vacaciones, y las vacaciones consisten en 15 días hábiles cada año, por cada año de servicio. 15 días hábiles que son remunerados y deben ser remunerados. Consagra también la ley el derecho de las empleadas del servicio doméstico a tener un día de descanso en la semana, porque como todo trabajador se cansan y necesitan y tienen el derecho a que su cuerpo se restablezca. Por ese motivo, tienen el derecho al descanso de los domingos, pero si por algún motivo, en razón de la manera como se realiza su trabajo, no descansan los domingos porque en ese hogar el domingo sea imprescindible, entonces tienen derecho a un día de descanso en la semana que compense ese descanso del domingo. También tienen derecho las empleadas del servicio doméstico a la remuneración de las horas extras. En ese sentido, tenemos que diferenciar entre las empleadas del servicio doméstico por días y las empleadas de servicio doméstico internas. Las que son por días, se les aplica la ley común y corriente y en ese sentido serán horas extras aquellas que superen las pactadas. Es decir, si pactamos que voy a trabajar todos los días de 8 a 12, entonces después de las 12 ya es extra. Hora extra es aquella que va más allá de lo pactado. Si pactamos 6 horas, entonces la hora 7 es extra. Y si es una jornada normal de 8 horas, significa que entonces ya a partir de la hora siguiente, después de que termine la octava, es extra. Hay una diferencia en relación con las empleadas de servicio doméstico internas, porque frente a las empleadas de servicio doméstico internas existía una norma según la cual no tenían derecho a horas extras. Pero esa norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional consideró que también las empleadas de servicio doméstico internas deben tener una jornada mínima, porque eso solamente conllevaba al abuso de que por el hecho de tener que vivir en las casas y dormir allí, tuviesen que estar disponibles a cualquier hora del día o de la noche para atender a los miembros de la familia sin que se les remunerara extra. Por esa razón, la Corte Constitucional, cuando analizó esta norma, llegó a la conclusión de que las empleadas del servicio doméstico internas también deben tener una jornada mínima. Y en este caso se estableció en 10 horas. Entonces, de acuerdo con esto, una vez pasadas 10 horas, a partir de ahí, si le toca trabajar, esa hora es extra. Esos son a grandes rasgos los derechos que están consagrados en nuestro Código Laboral desde siempre, y son derechos entonces iguales a los derechos de los demás trabajadores, porque en ese sentido no hay diferencia entre las empleadas del servicio y los demás trabajadores. Estoy hablando de la ley,
Luego voy a hablar de la realidad y de los casos de los que se presentan en la vida cotidiana y que los jueces tenemos que fallar. Ahora, es importante, después de mirar estos derechos laborales, que hablemos un poco de la seguridad social de las trabajadoras domésticas. En el año 1946 se creó el Seguro Social, y desde el momento en que se creó el Seguro Social, año 46, se dispuso que las empleadas del servicio doméstico serían afiliadas, como cualquier trabajador, al Seguro Social. Sin embargo, solo en el año 88, con la Ley 11 de 1988, se consagró el derecho real de afiliación, y en ese momento se dijo que la afiliación sería con el 50% del salario mínimo. Y también se dijo que si no eran empleadas internas, sino empleadas por días, también las empleadas por días tendrían derecho. Se consagró entonces un decreto, el decreto 824 de 1988. Fue el primer decreto que trajo una figura, y es las llamadas entidades agrupadoras. Esta entidad se encarga de que cuando una empleada de servicio doméstico trabaja en varias casas, entonces las diferentes empleadoras le pagan a la entidad una proporción de lo que corresponde por la seguridad social. Y es la entidad agrupadora la que la afilia, y cada empleada, cada ama de casa, cada empleador le paga a la entidad agrupadora lo proporcional. Desde el año 1988 se creó esta posibilidad. Sin embargo, la afiliación de las empleadas de la a la seguridad social fue mínima, y muy pocas empleadas, yo diría que muy pocas, fueron afiliadas. Cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, que fue la Ley de Seguridad Social, se fortaleció esta afiliación, y en el decreto 806 del 98 siguió y continuó la figura de las entidades agrupadoras. Hoy por hoy, entonces, existen esas entidades agrupadoras como mecanismos para afiliar a las empleadas por días. Pero es importante destacar que desde el año 2000 desapareció esa posibilidad de afiliar a las empleadas del servicio con el 50% del mínimo, porque con el decreto 783 del 2000 ya se consagró el deber de afiliarlas con un salario mínimo. Y es un salario mínimo la base con las que hay que afiliar a salud, pensiones y riesgos laborales. Hay que recordar que en nuestro país la afiliación a la seguridad social es obligatoria para todos los trabajadores. Y entonces el empleador debe hacer el pago de la seguridad social por medio de una planilla que se llama la planilla PILA, planilla integrada de liquidación de aportes, y por medio de esa planilla se pagan los aportes a salud, pensiones y riesgos. Finalmente, es muy importante destacar que en el año 2012, mediante la Ley 1595 del 2012, se aprobó en nuestro país el convenio 189 de la OIT. Ese convenio 189 de la OIT es un convenio consagrado y regulado por la Organización Internacional del Trabajo, y que tuvo como finalidad fundamental el proteger los derechos de las empleadas domésticas de todos los países del mundo, reconociéndose en ese convenio que las mujeres que se dedican al empleo doméstico son unas personas que históricamente han sido discriminadas laboralmente, han sido sometidas a múltiples abusos, abusos que van no solo porque no se les reconocen y pagan los derechos laborales, sino abusos que se presentan al interior de la relación de trabajo. Porque como es una relación que se da en la intimidad del hogar, a puerta cerrada, donde no están en el contexto de una empresa o una fábrica donde hay más personas que puedan ver lo que sucede, es una relación en la que por lo general hay maltrato, hay violencia,
violencia de palabra, violencia psicológica, hay humillación, pero también hay acoso laboral y acoso sexual por parte de los empleadores, de los hijos, de los familiares que abusan de ellas. Todo ese tipo de circunstancias, además, por el hecho de que por lo general las empleadas de servicio doméstico son personas que normalmente pertenecen a grupos de población históricamente discriminados, o pertenecen a poblaciones indígenas, o pertenecen a población afro, o pertenecen a grupos de población migrantes que han sido objeto de desplazamiento de sus países o desplazamiento de los campos a las ciudades. Por todas esas circunstancias se vio la necesidad de regular este convenio. Cuando la OIT consagra un convenio y toma la decisión de regular una norma internacional, lo que está haciendo es reconociendo que hay una vulneración de derechos humanos para un grupo en todo el mundo, que hace necesario entonces crear una norma internacional que lleve a que todos los países del mundo adopten medidas tendientes a que este tipo de abusos terminen. Cuando la Organización Internacional del Trabajo decide adoptar un convenio, lo que está haciendo finalmente es reconocer la vulneración y la necesidad de que la organización, la comunidad internacional, vigile esta desprotección. Entonces Colombia aprobó ese convenio y ese convenio se aprobó con la ley 1595 del año 2012. Cuando uno analiza los contenidos del convenio, se da cuenta que en él, muchas de las normas que en él están, ya están consagradas en nuestro código. Muchas de esas normas son las que les he mencionado ahora. Es decir, que las empleadas domésticas tienen derecho a un salario, que tienen derecho a que no todo sea en especie, sino parte en dinero y parte en especie, que tienen derecho a tener el descanso dominical o el descanso un día de la semana, el derecho a que se les remuneren las horas extras, el derecho a las vacaciones. Pero si el convenio está regulando estos derechos, es porque en muchos países del mundo no están consagradas en la ley estos derechos mínimos. En Colombia los tenemos y los tenemos desde siempre. El otro problema es si se respetan y se aplican por parte de los empleadores. Otro de los aspectos importantes del convenio es el deber de respeto de la seguridad social y las normas de seguridad social para las empleadas. Seguridad social significa salud, pensiones y riesgos profesionales. Pero seguridad social también significa el derecho al subsidio familiar. Y por ese motivo, como en nuestro país, las empleadas del servicio doméstico no tenían el derecho al subsidio familiar y a ser afiliadas a una caja de compensación familiar, fue importante la adopción de este convenio, porque esto llevó entonces a que mediante un decreto de abril de este año, el decreto 721 del 15 de abril del 2013, se hubiese consagrado ya el derecho de las empleadas del servicio doméstico a ser afiliadas a una caja de compensación. Estamos hablando aquí en Medellín de Confama, Confenalco, caja de compensación en la que deben ser afiliadas, la empleadora debe pagar el valor de la afiliación y les dará derecho a recibir un subsidio familiar por sus hijos menores de edad, pero también les dará derecho a recibir todos los beneficios de las cajas de compensación. En las cajas de compensación hay cursos, en las cajas de compensación hay recreación, hay préstamos, hay subsidios y una cantidad de beneficios a las que las empleadas pueden acceder. Pero me preocupa, porque entonces la afiliación a la caja y la cotización se hace por medio de la planilla de liquidación de aportes con la que se paga la seguridad social. Entonces, si los empleadores no están pagando salud, pensiones y riesgos, tampoco pagarán la caja de compensación familiar. Hasta aquí he querido contarles cuáles son las normas laborales. He querido contarles del convenio de la OIT
y he querido contarles de este último decreto del año 2013. Sin embargo, como les había anunciado, también debo contarles que como juez de la República me corresponde tener conocimiento de los casos que presentan las empleadas del servicio doméstico cuando demandan a sus empleadores porque les vulneran sus derechos. Y en ese sentido quería compartirles una preocupación que observo, y es la siguiente. Como ustedes sabrán, existe un mecanismo que es la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo con el que cuentan todas las personas que consideran que se les están vulnerando sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional es la organización encargada, es la corporación encargada de resolver las decisiones de tutela. Ha proferido varias tutelas en casos de mujeres empleadas del servicio. Y esas tutelas, que son la SU 069 del 99, T 704 del 2009, T 495 del 99 y T 387 del 2011, en esas 4 tutelas que hasta ahora se han proferido en materia de derechos de las empleadas, todas tienen un lugar común. Se trataba de María Cleofe Rodríguez, María Cecilia Espíndola, de Alicia Forigua, de María Soledad y María Lucila, mujeres todas que dedicaron entre 20, 22, 25 y 30 años de servicio para laborar para una familia. Todas ellas trabajaron más de 20 años. Se dedicaron a preparar los alimentos, asear las casas, lavar, planchar la ropa. También se dedicaron a cuidar los niños, a cuidar a los ancianos o a los discapacitados de la casa. Se dedicaron a las nobles tareas de cuidar el hogar. Pero esos empleadores, cuando ya ellas llegaron a la mayoría de edad, las despidieron. Se sirvieron de los trabajos de estas mujeres mientras fueron jóvenes, estuvieron en las casas durante 30 años, pero cuando ya pasaron 30 años y eran mujeres ya de 65 años, que ya habían disminuido su capacidad de trabajo, fueron despedidas. Y fueron despedidas, pero además nunca fueron afiliadas a la Seguridad Social. Entonces llegaron a esas edades sin una pensión de vejez. Y por supuesto, ya en esas edades no iban a conseguir empleo en ninguna parte. En esas tutelas que les he indicado, la Corte Constitucional entonces ordenó a todos esos empleadores de esas 5 casas de familia a que le reconocieran la pensión de vejez a esas mujeres que habían entregado su vida para atenderlos, cuidarlos y ayudarlos a criar a sus hijos durante toda una vida. Y les ordenó entonces afiliarlas también a la Seguridad Social para que tuvieran salud. Pero la preocupación es que se tratan de mujeres que dedicaron su vida entera a una familia. Y la preocupación me asalta porque si bien hoy hay muchas mujeres en esas condiciones que a partir de estos precedentes podrían, por medio de una acción de tutela, lograr hoy el reconocimiento de su pensión, porque invocando estos precedentes pueden buscar lo mismo, y que un juez de la República ordene pagar una pensión, y seguramente que si tienen conocimiento de esto podrán hacerlo. El problema que veo es que cada vez más se ve el caso de las empleadas del servicio doméstico por días. Cada vez resulta siendo un artículo de lujo una empleada de servicio doméstico interna, y además cada vez los contratos y las relaciones con las empleadas duran muy poco tiempo. No es usual hoy hablar de una relación con una empleada de servicio doméstico de 20, 25 años. Lo que llevó a que aquí se reconocieran las pensiones es porque esas mujeres habían dedicado más de 20 años de sus vidas
a una sola casa de familia. Pero con las dinámicas que hoy vemos en el mercado laboral, como hoy vemos que las familias pagan solamente 1 o 2 días a la semana, como hoy vemos que cuando uno de los miembros de la familia se queda sin empleo, entonces no se puede seguir pagando la empleada, y las empleadas están rotando 1 año aquí, 1 año allí o 1 año allá, lo que sucede es que al final, como no se trata de un solo empleador, no podrían pedirle a ninguno de ellos una pensión. Y ahí la importancia de la afiliación a la seguridad social, porque si cada uno de los empleadores va cotizando, al final, cuando las empleadas, como cualquier persona, lleguen a las edades de pensión, podrán pensionarse con las cotizaciones de los empleadores de toda la vida. Quería compartirles entonces esos casos de la Corte Constitucional. A mí particularmente también me ha correspondido analizar algunos casos de empleadas del servicio doméstico en las que solicitan la liquidación de prestaciones sociales, porque es una costumbre que yo creo que todos los que estamos acá en este auditorio sabemos que es así, porque aquí hay empleadores, pero aquí también hay empleadas del servicio doméstico, también hay estudiantes que en sus casas hay empleadas. Es una costumbre con las empleadas de que así lleven 2, 3, 5, 7 años, no siempre, todos los diciembres se les entregan las cesantías. Y se les entregan las cesantías para que se vayan para sus lugares y sus tierras, como si esas cesantías fueran la plata de las vacaciones, y luego ellas llegan en enero y en enero se incorporan. ¿Qué pasa entonces? Finalmente no les dan las platas de las vacaciones, porque lo que le dan como vacaciones realmente es a lo que tenían derecho por cesantías. Y fuera de eso, como se las entregan, con ese dinero pagan los pasajes, se van para su tierra, compran el niño Dios de las familias, se gastan el dinero, cuando llegan en enero, vuelven y comienzan de cero. Pero el día que el contrato terminan, no tienen ni un solo peso ahorrado. Entonces, muchas demandas de empleadas del servicio doméstico se están ahora presentando, se constata esa situación, los empleadores llevan al proceso las constancias de los pagos de liquidación de cada año. Y las decisiones que tomamos en esos casos es considerar que esos pagos de cesantías son pagos ilegales. Y de acuerdo con el artículo 254 del Código Sustantivo de Trabajo, se ordena al empleador volver a pagar esas cesantías, todas acumuladas, porque esas cesantías no se podían entregar. También se condena entonces a pagar vacaciones si es que se les adeuda, y se condenan a hacer las afiliaciones a la seguridad social, porque quiero indicar que si en este momento una empleada del servicio doméstico lleva 6 años trabajando y no ha sido afiliada, no significa que por eso no pueda demandar. Esa trabajadora puede demandar y se puede ordenar entonces que el empleador haga el pago retroactivo de esos 6 años de cotizaciones. De esa manera la trabajadora empezará a tener en su hoja de vida semanas de cotización. Quería entonces compartirles estos derechos laborales. Están aquí pues Flor, Flora y María, que son unas dignas representantes de empleadas de servicio doméstico, y seguramente muchas cosas más les contarán de lo que hasta ahora les he dicho, de la manera como se vulneran sus derechos. Ellas darán también su testimonio, y por supuesto nos acompaña un hombre maravilloso que nos va a contar un libro. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado.